Buenos días a todos, un cordial saludo desde Colombia. Mi nombre es José Antonio Arana y les agradezco mucho estar conectados esta mañana con nosotros para este nuevo seminario acerca de el pulso del sector arrocero de América Latina y el Caribe, el arroz y la pandemia del COVID-19. En este seminario nos acompaña Sergio Urioste Daza, de la Alianza Bioversity CIAD. La Alianza Bioversity CIAD viene organizando seminarios científicos cada semana para compartir e intercambiar conocimientos, no solamente dentro de su equipo de investigaciones alrededor del mundo, sino con instituciones socias y aliados en todas las regiones. América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones más afectadas por los efectos de la pandemia del COVID-19, y aunque la producción de alimentos ha sido prioritaria durante este periodo, el sector no ha estado exento de las perturbaciones provocadas en los mercados mundiales. El arroz es uno de los alimentos más consumidos y una importante fuente de ingresos para miles de agricultores a nivel regional. En algunos países, el sector se ha beneficiado del aumento de la demanda y de los precios al comienzo de la pandemia, lo que ha cambiado la dinámica de la producción y la comercialización del arroz. En contraste, en algunos países del sector se ha visto afectado por la aplicación de políticas, las anomalías del mercado y las catástrofes naturales. Así que para determinar con mayor detalle estas dinámicas durante la campaña agrícola 2020-2021, se recopiló información sobre productividad, mercados, políticas y comercio exterior a través de encuestas con actores claves en 18 países de América Latina y el Caribe, y esta información fue complementada con datos recolectados por el Observatorio del Arroz. Así que esta toma de pulso del sector arrocero a nivel regional pretende evidenciar los impactos de la pandemia y generar un debate en torno a los resultados para posteriormente extraer mensajes clave y recomendaciones que serán plasmadas en un reporte. Y para esto nos acompaña esta mañana Sergio Urioste Daza, como les decía, investigador visitante del Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego FLAR y la Unidad de Perspectivas y Economía Aplicada para el Impacto de la Alianza. Él es ingeniero en Ambiente y Desarrollo de la Universidad El Zamorano y máster en Desarrollo Rural de la Universidad de Gant. Actualmente colidera el Observatorio del Arroz y trabaja en diversos temas de investigación en mercados, competitividad y sostenibilidad del cultivo del arroz en América Latina. Antes de darle la palabra a Sergio, les quiero recordar que ustedes pueden participar en la sesión de preguntas y respuestas y comentarios también después de la presentación, levantando su mano virtual o escribiendo en el chat de esta plataforma. Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias, José. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirmas, por favor? Muy buenos días a todos. Es un placer estar acá con ustedes nuevamente presentando qué ha pasado un poco con el sector arrocero. El día de hoy la presentación la llamé Tomando el pulso del sector arrocero América Latina y el Caribe, y lo vamos a enmarcar dentro de lo que ha pasado con el sector arrocero en lo que es la pandemia del COVID-19. Un poco de contexto antes de empezar. ¿Por qué estamos hablando del arroz, no? El arroz en América Latina es el tercer alimento más consumido, después del maíz y el trigo. Es el sexto cultivo más sembrado si estamos hablando en relación a superficie. Genera alrededor de 8.000 millones de dólares al año, este es el promedio para los últimos 3 años, y también ha tenido un fuerte incremento en lo que es rendimientos en la última década. En la última década, América Latina ha sido capaz de incrementar sus rendimientos en un 20%, convirtiéndose en una región con un gran potencial y crecimiento del sector arrocero. Es por eso que el FLAR y la Alianza de Bioversity CIAD han impulsado lo que se llama el Observatorio del Arroz. El Observatorio del Arroz es una plataforma que nosotros desarrollamos con el objetivo de mostrar y recopilar datos del sector arrocero y que sean de acceso abierto para todas las personas enfocadas en trabajando en el sector. A partir del Observatorio del Arroz, nosotros hemos impulsado una serie de estudios de lo que ha pasado con el arroz en la pandemia del COVID-19. ¿Por qué nos interesa saber qué ha pasado con el arroz durante este tiempo? A diferencia de otros productos que se vieron afectados por la pandemia, el inicio del confinamiento debido a la caída en la demanda y en los precios, el arroz tuvo un comportamiento un poco inusual al inicio de la pandemia. Aquí, como podemos ver, están los índices de precios de la FAO para todos los tipos de arroz y también para los arroces de índica, aromáticos y japónicas. Como podemos ver, entre marzo y abril se registró un fuerte incremento en los principales precios internacionales de referencia, debido a que varios países exportadores de Asia
empezaron a aplicar una serie de restricciones para evitar las exportaciones a fin de garantizar su abastecimiento. Esto provocó una subida en los precios que se mantuvo en una meseta por un periodo de 3-4 meses y luego fueron normalizándose a poco. Sin embargo, América Latina supo aprovechar esta ola y también, aparte de otros efectos que los vamos a analizar más a detalle, se vio favorecida, entre comillas, por este incremento en los precios, ¿no? Igual a inicios de este año empezó a incrementar nuevamente los precios internacionales por una menor oferta de algunos exportadores en Asia, pero luego veremos cómo esto ha ido afectando a América Latina. Debido a esto, el año pasado, en mayo y entre abril y mayo, recolectamos una primera encuesta con actores claves del sector, aprovechando la red de aliados estratégicos del FLAR y de la Alianza Biodiversity CIAT. En esta ocasión recolectamos 40 encuestas en 20 países de América Latina y los principales resultados que tuvimos es que si bien hubo un incremento en la demanda y precios a un inicio de la pandemia, la misma no afectó la producción y la cosecha durante estos meses, ya que los países del sur ya venían terminando sus cosechas y en la mayor parte de los países tropicales la agricultura no se vio afectada por las medidas impuestas por los distintos gobiernos nacionales. También se implementaron una serie de políticas y acciones que de alguna u otra forma influenciaron el comportamiento del sector arrocero a fin de garantizar el abastecimiento de los alimentos y también de tratar de mitigar un poco el efecto en la economía de las personas. En esta ocasión, la encuesta la hicimos con actores claves de 18 países de la región. Recolectamos un total de 61 encuestas. Aquí adelanto, muchas gracias a todos aquellos que han participado y gracias a los cuales es posible este estudio. De distintos sectores, digamos, de arroceros, ¿no? Gente del gobierno, trabajando en investigación, de los gremios, también algunos productores, dueños de empresas, la industria semillera, la industria de procesamiento y también organizaciones internacionales que trabajan en investigación. Después de la encuesta también hicimos un análisis de noticias, recolectamos más de 400 noticias sobre el sector arrocero en América Latina a lo largo del periodo comprendido entre marzo del 2020 y marzo del 2021. También hicimos un análisis cuantitativo de datos, a continuación les describiré a detalle. Y para presentar todo esto en un principal reporte preliminar para una validación de resultados, que es el webinar que estamos haciendo ahora. Y el objetivo es que en un mes saquemos un reporte con estos resultados y una descripción más detallada de lo que hemos encontrado. El alcance, como les decía, son 17 países a lo largo del estudio. Para un mejor entendimiento, hemos categorizado estos países en 3 regiones. Tenemos la región del Mercosur, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, que son países netamente exportadores. Tenemos el resto de Sudamérica y ahí tenemos una mezcla, digamos, del comportamiento de los países. Tenemos países que depende bastante de las importaciones, como lo son Chile y Venezuela, pero también tenemos a Guyana, que es un exportador que está ganando gran importancia en los últimos años. Y luego tenemos países como Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, que son casi autosuficientes, ¿no? En Centroamérica y el Caribe tenemos un panorama algo distinto. La mayoría de estos países dependen de las importaciones para cubrir su demanda nacional, aunque algunos también exportan pequeñas cantidades a países vecinos. Además de la encuesta, nosotros recolectamos información de precios al por mayor, al productor y al consumidor en 16 países, información de comercio exterior para 2020 para otros 16 países, y información de producción para 18 países, uno más que la encuesta, que fue Guyana, y en algunos casos utilizando proyecciones del USDA. Aquí en este mapa, lo que yo hice es esas 400 noticias que nosotros recolectamos del sector, las pusimos en un archivo y tratamos de hacer un conteo de las palabras más relevantes, ¿no? ¿Por qué les presento esto? Porque esto nos ayuda a entender que la producción de arroz y por tanto el impacto que ha tenido la pandemia o determinar cualquier tipo de impacto que ha tenido algún evento en la producción de arroz es bastante complicado. Porque ustedes mejor que nadie saben que la producción de arroz no solo depende de una cadena productiva como tal, sino que está sujeta a una serie de externalidades, ¿no? Que no solo son el COVID-19, sino también clima, plagas, combustibles, políticas monetarias,
la política cambiaria, que de alguna u otra forma afectan al sector, ¿no? Y esto va determinando cómo se va comportando la demanda y oferta de arroz, cómo ha reaccionado la producción. Entonces, es importante tener claro a lo largo de la presentación que no todos los efectos se relacionan directamente al COVID-19, pero vamos a tratar de explicar a detalle cada uno de estos aspectos, ¿no? Estas son algunas de las dimensiones que vamos a ir analizando, empezando por la producción y terminando luego en lo que es el impacto en los mercados, ¿no? De manera general, en la campaña 2020-2021, en los 18 países de estudio, se sembraron cerca de 4.4 millones de hectáreas, equivalente a una producción equivalente a 27 millones de toneladas de paddy y unos rendimientos de 6.1 toneladas por hectárea promedio para toda la región agregada, ¿no? Veamos un poco más qué ha pasado con la superficie, ¿no? En superficie ha habido un incremento. Vemos que el Mercosur, el resto de Sudamérica ha incrementado su superficie en un 2.8%. Esto principalmente importantes incrementos en superficie en Colombia y en Ecuador. Algunos otros países también se vieron incentivados por la subida en los precios para incrementar la superficie sembrada, pero se vieron limitados por la disponibilidad de agua para crecer aún más esa superficie, ¿no? En el Mercosur, ese fue uno de esos casos, por ejemplo, Paraguay, que tuvo que reducir su superficie, Uruguay, que no sembró más de lo que quería justamente por la disponibilidad de agua, ¿no? Y en Centroamérica y el Caribe y México se ha mantenido relativamente estable. Algunos países como México han incrementado sustancialmente la superficie sembrada debido a políticas que se han implementado, pero otros países redujeron ligeramente su producción. En cuanto a la producción, vemos que los principales aumentos, por supuesto, respondiendo al incremento en superficie, se ven en el resto de Sudamérica. Ahí Colombia tiene gran parte de ese pedazo, pero en Mercosur también han habido un importante incremento en los rendimientos y a pesar de que hubo una reducción en la superficie, hubo un incremento en la producción, ¿no? Y también en Centroamérica, en el Caribe y México. Entonces, de manera general, podemos decir que no hemos reducido en producción. Los rendimientos fueron muy buenos, al igual que en las Olimpiadas, ahora también el arroz ha roto unos récords. Uruguay alcanzó un récord de 9.4 toneladas por hectárea, uno de los más altos, el más alto registrado en Uruguay y quizás uno de los más altos rendimientos promedios nacionales en el mundo, ¿no? Luego tenemos aquí a Río Grande del Sur, en Brasil, que produce una gran parte de la producción del gigante latinoamericano. También alcanzó una producción récord de 8.4 toneladas por hectárea y Brasil en general alcanzó una producción de 6.9 toneladas por hectárea a pesar de su superficie de secano, ¿no? De manera general, me enorgullece decir que toda la región alcanzó su rendimiento promedio más alto. Estamos hablando de cerca de las 6 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces vemos un panorama bastante positivo en cuanto a incremento de los rendimientos en la mayoría de los países. Y esto obviamente estuvo también beneficiado y favorecido por el clima, ¿no? Como estábamos mencionando al inicio de la presentación, la producción depende de una serie de externalidades y una de estas series de externalidades son el clima, ¿no? Pero también el clima ha sido lo que yo llamo una amenaza mayor que la pandemia. Han habido bastantes limitantes en cuanto a lo que es incremento en superficie o una mejora en los rendimientos por la disponibilidad de agua. Sobre todo en el sur, pero también en contraste esto ha apoyado la mayor cantidad de disponibilidad de radiación solar, ¿no? Este era un año de la niña, entonces algunos países se vieron favorecidos, sobre todo aquellos secaneros, por una mayor disponibilidad de lluvias, como es el caso de Bolivia, por ejemplo. Y hay otros países que tal vez se vieron un poco desfavorecidos por estas condiciones. En el sur, por ejemplo, las sequías de los ríos, de las hidrovías, dificultaron un principio de la pandemia la exportación de arroz paraguayo a través de estas vías, teniendo que recurrir al transporte terrestre. En Perú también hubieron sequías en algunas zonas de producción, Costa Rica, y pues Honduras y parte de Nicaragua se vieron azotados por los huracanes, ¿no? El año pasado eso afectó parte de la producción en la costa norte de Honduras. Otro de los efectos que más se han notado, y no solo a nivel de arroz, sino a nivel de toda la población, es el efecto en las tasas de cambio, ¿no? Aquí podemos ver el incremento en la tasa de cambio promedio anual
entre marzo de 2019 y marzo de 2021 para los distintos países, y vimos que la depreciación de la moneda local en relación del dólar fue un común denominador para la mayoría de ellos, ¿no? Esto ha tenido impactos diversos dependiendo de qué país hablamos, pero aquellos que dependen de las importaciones, sobre todo de insumos agropecuarios, pero también ha incrementado los costos de estos insumos, sobre todo de fertilizantes, herbicidas. Por otro lado, las importaciones de arroz, aquellos países que dependen de importaciones de arroz, se ha visto un incremento en el precio del productor. Además del efecto implícito del inflacionario, ¿no? De esta depreciación de la moneda en países que también se han visto reflejados en un incremento en los costos de producción, ¿no? Pero a nivel de los exportadores, creo que eso ha sido favorable. Vemos que en el sur, sobre todo Brasil, ha experimentado una fuerte devaluación de su moneda. Argentina ya venía de un periodo y pues tenemos Uruguay también. En cuanto a fertilizantes y otros insumos, en la encuesta uno de los principales resultados que nosotros vimos es que la mayor parte de los países reportaron un incremento en los precios de los fertilizantes. Como les decía, si bien la tasa cambiaria afecta bastante en esto, en aquellos que dependen de estos productos importados, también se ha visto un fuerte incremento en el precio de los fertilizantes a nivel mundial, ¿no? Hay una mayor demanda por fertilizantes, incremento de superficies en otros cultivos, no solo en arroz a nivel mundial, y también un mayor costo de producción de estos fertilizantes en los principales países productores, ¿no? Entonces, aún tenemos estos fertilizantes en una tendencia a la alza y se espera que para finales de 2021, inicios de 2022, los precios empiecen a normalizarse nuevamente. Luego tenemos también el tema del costo de la energía, y aquí ha sido un poco variable. Aquí tenemos dos variables: los cambios en el costo anual del diésel entre 2019 y 2020 y los cambios en la tarifa eléctrica a nivel industrial. A un principio de la pandemia vimos que la menor demanda de hidrocarburos a nivel mundial propició una caída fuerte en el precio del petróleo, que esto a un momento creó como una ilusión de un decrecimiento en el costo de los combustibles. Esto incentivó también a algunos productores a invertir en el sector, siendo esto uno de los costos más significativos para muchos países, sobre todo aquellos en el sur. Pero luego los costos fueron incrementando de a poco, ¿no? Y hay países, por ejemplo, como el caso de Ecuador, donde el costo del combustible ha incrementado sustancialmente en los últimos meses. En cuanto a la cosecha y procesamiento, como había un incremento en la superficie y en la producción en muchos países, por ejemplo, Colombia, Ecuador, en los picos de cosecha, muchas de las industrias se han visto totalmente desabastecidas, digamos, no desabastecidas por arroz, sino sin la capacidad necesaria para cubrir estas demandas. Y esto también se vio un poco al inicio de la pandemia, cuando había ciertas restricciones a la movilización. Si bien estas restricciones estaban exentas para el sector agropecuario, habían casos como, por ejemplo, en el Perú o en Bolivia, donde la producción de arroz se daba en ciertas provincias o ciertos cantones, y había restricción para llevar esa producción a los molinos en otras provincias, ¿no? En Argentina también se vio eso, debido a la diferencia entre políticas a nivel intrarregional, digamos, de cada uno de los países. También hubo algún cierre inicial de las plantas de acopio. En Ecuador, por ejemplo, se cerró por algún tiempo la planta de acopio del gobierno. Pero también, como hubo un mayor precio en el arroz, se volvió un negocio bastante atractivo, sobre todo para las industrias. Hubo una mayor participación de la industria en el financiamiento a los productores, ¿no? Incluso casos como el de México, se ha visto que la industria ha estado supliendo espacios que dejó la falta de financiamiento en el gobierno. Entonces, en ese aspecto ha sido algo positivo. Hablando un poco más a detalle de políticas y financiamientos, pues la regulación de precios a nivel del productor no es algo nuevo para nuestra región. Se ha mantenido vigente en la mayoría de los países que vienen implementando este tipo de políticas, pero también ha habido ciertos incentivos, ¿no? Como incentivos al almacenamiento en Colombia, pero también incentivos a la producción, porque una de las necesidades, una de las respuestas de los gobiernos ante la pandemia de COVID-19 fue justamente impulsar la producción de alimentos a fin de garantizar el abastecimiento
y evitar una subida muy dramática en los precios al consumidor, que ya se veían bastante afectados por toda esta pandemia, ¿no? También ha habido nuevas fuentes de financiamiento. Aquí en este mapa podemos ver todos los países que reportaron nuevas fuentes de financiamiento y también medidas de alivio financiero sobre créditos que ya se habían dado, como por ejemplo retrasos, prórrogas, digamos, en los pagos, reducción en las tasas de intereses. Y esto también ha propiciado una mayor participación de la banca pública en otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, había una mayor participación. En Uruguay había una mayor participación de la banca pública, una mayor apertura para entregar estos créditos a los productores y pues venían en condiciones bastante buenas, ¿no? Una disminución en las retenciones también para algunos exportadores, pero por otro lado también ha habido cierta derogación de aranceles y tratados de libre comercio, ¿no? Por ejemplo, Brasil redujo a 0% de importación por unos meses el arancel de importación de arroces provenientes de otros países que no son del Mercosur. Nicaragua, en contraste, por ejemplo, impuso ciertas restricciones a las importaciones. Panamá igual fue más cuidadoso en ese sentido. El Salvador. Y a raíz de la pandemia, pues no es noticia que la mayoría de los gobiernos se han visto afectados muy fuertemente en sus ingresos y han habido ciertos retrasos en los pagos, ¿no? Como es el caso de Panamá, que había ciertos retrasos en el pago del subsidio a los productores e incluso retrasos en el pago de arroces importados, como es el problema que tuvieron con Guyana. En cuanto al consumo, aquí podemos ver cómo el consumo per cápita de arroz se ha ido reduciendo en los últimos 10 años a nivel de América Latina. Sin embargo, la demanda de arroz ha estado incrementando ligeramente. No vimos muchos cambios, vimos un 1%, pero a nivel de arroz es importante mencionarlo, ¿no? Aquí podemos ver también el consumo cómo se divide el consumo entre la oferta nacional y las importaciones, y vamos a hablar más a detalle al respecto. El consumo per cápita, como también no incrementó sustancialmente a nivel regional, pero sí hubieron algunas tendencias interesantes en algunos países, ¿no? Por ejemplo, en Colombia redujo ligeramente el consumo de arroz, hubo una mayor competencia de productos sustitutos, como lo es la papa. También, a pesar de que el ingreso de las familias ha reducido y se espera que consuman más arroz en sustituto de otros productos, también ha reducido la cantidad de alimentos ingeridos por las personas, ¿no? Y eso implica también una reducción en el arroz, sobre todo en países que se han visto fuertemente afectados en cuanto a su economía, ¿no? Como es el caso de Colombia, ¿no? Pero también hubieron incrementos sustanciales en el consumo. Vemos aquí, por ejemplo, Bolivia, Uruguay. En Argentina también hubo una mayor cantidad de la producción destinada al consumo nacional. Y bueno, un tema que se habla bastante en América Latina es de la autosuficiencia, ¿no? ¿Qué tanto dependemos nosotros de las importaciones para cubrir nuestra demanda a nivel nacional, ¿no? Aquí lo que hicimos es calcular un índice de dependencia de las importaciones, que es la cantidad del suministro total en un país, es decir, producción menos importaciones más importaciones, las importaciones en relación a esa cantidad. Entonces, esto fue bastante positivo. En 2017-2019 el promedio de la dependencia de las importaciones era el 22%. Para 2020 redujimos al 4%. Cuando veamos lo de comercio internacional lo vamos a entender más a detalle. Pero de manera general podemos adelantar que aquí, uno, ha sido el incremento en la producción en varios países. Dos, obviamente la reducción en las importaciones. Y tres, ha sido una mayor participación de la región a nivel interno, ¿no? Ya viendo esto un poco a nivel de países, vemos que los países centroamericanos sí incrementó las importaciones. Aquí cabe recalcar, por ejemplo, el caso de Chile, que fueron países que a un principio de la pandemia decidieron importar una mayor cantidad de arroz por temor a desabastecimiento y que al final han quedado con stocks, al final del año han quedado con stocks de arroces bastante altos, ¿no? Venezuela lamentablemente sigue en una situación bastante crítica, redujo casi en 1/3 el área de producción, entonces sí hubo un incremento en la dependencia de las importaciones. Pero cabe recalcar otros países como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador,
que importaban pequeñas cantidades para terminar de cubrir su demanda nacional, pero que este año cubrieron casi en un 100% lo que es la demanda, y algunos incluso lograron exportar un poco, ¿no? Aquí también ha habido un poco de reducción del contrabando en algunos países, como las fronteras estaban cerradas y las restricciones a las movilizaciones eran bastante estrictas. Implícitamente pasó esto, pero otros países como Bolivia, por ejemplo, el contrabando se ha incrementado bastante en este año, ¿no? En cuanto a políticas e incentivos, como les mencionaba, algunos países restringieron más las importaciones, Panamá y Nicaragua, y hubo un mayor apoyo a la producción nacional, ¿no? Hablemos un poco más de las importaciones, así como ha reducido nuestra dependencia de las importaciones, también por supuesto, reducido la cantidad de arroz importada este año. En 2017-2019 se importaba alrededor de 3.5 millones de toneladas en promedio. En 2020 reducimos esto a 3.3 millones de toneladas. Y en cuanto a lo que es el valor de las importaciones, sí hubo un incremento del 15%, pero esto no se debe tanto a la cantidad de arroz importada, sino a lo que es el incremento en los precios internacionales, ¿no? Y el incremento en los precios generales, en general, del arroz, ¿no? En cuanto a las exportaciones, hubo un incremento del 1%, de 3.49 millones de toneladas de 2017 a 2019 en promedio, a 3.53 en 2020. Y aquí esperamos que los países del Cono Sur, que son netamente exportadores, incrementen la cantidad exportada atraídos por los precios internacionales de exportación, ¿no? Pero estos países también tuvieron precios muy atractivos en el mercado interno. Entonces, como lo es el caso de Brasil, de Argentina, que destinaron mayor cantidad del arroz producido al mercado interno en pero de las exportaciones, ¿no? Y también hubo otro fenómeno que fue, aquí podemos ver el valor de las exportaciones a lo largo de los 12 meses del 2019, la línea azul, y del 2020, la línea roja, ¿no? Lo que queremos mostrar en este gráfico es que ha habido un comportamiento atípico de las exportaciones a inicios de la pandemia. Estamos hablando de mayo, junio, tuvimos este pico de exportaciones, porque fue el momento donde la mayor parte de los exportadores grandes trataron de agarrar los mejores precios con el fin de vender la cosecha del 2019-2020, pero llegaron a desabastecerse. Ese fue el caso de Brasil y fue justamente por lo cual Brasil sacó una nueva política de aranceles cero para importación de arroces provenientes de otros países que no sean del Mercosur, ¿no? Entonces, este comportamiento atípico ha producido este fuerte incremento en las exportaciones, pero el problema fue que cuando ya la cantidad de stocks fueron reduciendo y otros países como Brasil tenían precios aún más atractivos, no tuvieron la oportunidad de aprovechar esta ventana de precios aún mejores, ¿no? Ese fue el caso de Uruguay, por ejemplo, no pudo aprovechar al máximo la ventana de buenos precios en Brasil a finales del año pasado, ¿no? Entonces vemos también un incremento en el valor de las exportaciones de casi el 44%, yo creo que el incremento más sustancial de año a año que hemos experimentado desde que tenemos registros, ¿no? Y aquí hay un resultado que me gusta mucho y es la importancia del comercio regional, ¿no? En este año ha habido un fuerte incremento en lo que es el comercio entre regiones y hay varios factores, ¿no? Las exportaciones dentro de la región, antes el 64% del arroz comercializado se hacía dentro de la región. En 2020 esto alcanzó el 70%, y mientras que las importaciones de arroz de países provenientes de regionales estaban en 65% en 2019 e incrementaron a 73% en 2020. Por otro lado, las importaciones de los Estados Unidos se han visto reducidas en un 25%, a pesar de esa creciente amenaza de tratados de libre comercio y eso que algunos países han experimentado una mayor cantidad importada de Estados Unidos, como lo es el caso de República Dominicana, ¿no? Entonces, ¿qué factores vemos acá? Hay varios, ¿no? El primero es que, por un lado, la región de por sí vio precios muy atractivos. Brasil explica mucho de este cambio.
Las exportaciones regionales a Brasil incrementaron sustancialmente por el gran incremento en precios en Brasil. También hubo cierta distorsión en lo que son el transporte de mercancías a nivel internacional. Estamos hablando del transporte marítimo de mercancías, entonces una mayor interacción con países vecinos y en general la integración que existe entre los mercados, ¿no? Por ejemplo, que es el caso del Mercosur, pero también ha habido una mayor apertura de mercados que tal vez estaban cerrados por algún momento y que ya han mostrado intenciones de volver a comercializar, como es el caso de México con Uruguay. Todos estos factores, un cierto incremento en la demanda del consumo, una mayor producción, incremento en los precios internacionales, pero también incremento en los costos de producción, han influenciado lo que es el incremento en los precios del arroz, ¿no? Entonces, algo muy positivo para los productores es que el precio del arroz al productor a nivel de América Latina ha incrementado sustancialmente. Aquí vemos un 43%. Vemos que en Centroamérica no ha incrementado tanto como en otras regiones, ya que la mayor parte de los países centroamericanos tienen políticas de fijación de precios al productor, donde ya venían con precios bastante altos en relación al resto de los productores, subsidiados en algunos casos, pero que no se han visto tan alterados como lo fue el caso de por ejemplo, el Mercosur, cuyos precios al productor en ciertos países están más determinados por la ley de la oferta y la demanda, aunque en otros están fijados, ¿no? Pero igual hubo un incremento, como es el caso de Uruguay, que es un precio pactado, pero que incrementó sustancialmente su valor, ¿no? Aquí podemos ver algunos incrementos bastante altos. Brasil, como ya les mencionábamos. México implementó una nueva política de incentivo a la producción de arroz a través de un precio que igual lo podríamos decir subsidiado. Paraguay también incrementó, los países exportadores como Paraguay, Argentina, en Colombia también se vio un incremento en precios en el 2020 en relación a 2017-2019. Estamos hablando del promedio, no en relación al año pasado, ¿no? Para tener en cuenta eso. Y aquí tenemos el caso de El Salvador. Aquí podemos ver cómo ha sido el cambio mensual promedio en precios al consumidor. Entonces vemos, por ejemplo, para entender un poco esta tabla, el cambio entre marzo de 2020 y abril de 2021 ha sido el 3%. Entonces lo que hicimos es aquí resaltamos cuando han habido incrementos en los precios mensuales y lo crucé con un índice que se llama un índice de qué tan estrictos eran los gobiernos al momento de implementar medidas de restricción de movimiento a las personas, ¿no? Es un índice que lo construyó la Universidad de Oxford a nivel de cada día para todos los países, ¿no? Entonces, entre más rojo esté, significa que durante esos meses los países fueron bastante estrictos con sus medidas de cuarentena y vemos que hay cierta coincidencia entre los meses que eran más estrictos de confinamiento y el incremento en los precios, ¿no? Primero es el caos del consumidor, ¿no? Que entró en pánico. El arroz es un alimento relativamente accesible en comparación a otros productos, se puede almacenar fácilmente. Entonces, hubo tal vez un pico de demanda que sobre todo los minoristas y los mayoristas supieron aprovechar muy bien, incrementando los precios al consumidor, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vemos en Perú cómo se ve la subida en precios al inicio de la pandemia y en febrero, marzo, que viene la segunda ola, vuelven a subir los precios, ¿no? Algo similar sucede en lo que es Uruguay. Lamentablemente, esta subida en precios no siempre se ve reflejada en los precios al productor, ya que muchas veces depende de la cantidad de stocks que hay en ese momento. Aquí todos los países estaban comercializando con stocks previos, otros empezaron a suplirse, y aquí ya teníamos muchos países que se habían agotado sus stocks, sobre todo los exportadores, para finales de la pandemia, ¿no? Entonces, nuevamente, son varios factores que van influenciando, ¿no? En general, ¿cuál ha sido el aporte del arroz a la economía? En función de la cantidad producida y los precios ponderados, promedios mensuales para todos los países, calculamos que el aporte del arroz a la economía en 2020 fue de alrededor de 11.3 mil millones de dólares, el valor de la producción. Y si transcribimos eso, digamos, hacemos el mismo ejercicio con el precio de arroz al consumidor, es decir, el valor agregado del arroz, estamos hablando de casi 20.6 mil millones de dólares que la producción de arroz ha generado en América Latina, ¿no?
Esto sin considerar las exportaciones e importaciones, pero también asumiendo que toda la cantidad producida ha sido vendida a ese precio, ¿no? Esto nos da una idea de cuál ha sido más o menos el crecimiento del sector del arroz. Y bueno, me gusta mucho este gráfico. En este gráfico podemos ver la tasa media móvil de 10 años del crecimiento de la producción de arroz, que pueden verla aquí con azul, comparada con el crecimiento del Producto Interno Bruto de la región, verla en gris, y el crecimiento del sector agropecuario, aquí lo vemos en naranja, ¿no? Entonces veíamos que desde el inicio de la década, tanto la producción de arroz como la economía latinoamericana y el sector agropecuario venían en una caída, ¿no? Y en 2020 esta caída se acrecentó mucho más, sobre todo en lo que es la economía. Pero el sector arrocero supo responder, se vio beneficiado por los precios, incrementó en producción, incrementó en superficie y repuntó. A diferencia de casi todo lo que ha pasado a lo largo de la pandemia, el arroz a nivel regional, obviamente hay países donde no ha sido tanto así, ha tenido unas buenas ganancias, ¿no? Entonces, ya concluyendo un poco de manera general, algunos números para quedarnos como mensajes. Vemos que el valor de la producción ha incrementado, ha alcanzado 11.3 mil millones de dólares. Eso es un incremento del 37% en relación al promedio de 2017-2019. Tuvimos un récord a nivel de región, muy buenos rendimientos en varios países, varios también rompieron sus propios récords. Esta cantidad la estimamos en función del consumo ponderado a nivel regional y la ingesta calórica para cada uno de los países. Y estimamos que alrededor del 10% de todas las calorías consumidas en América Latina vienen del arroz para el 2020, ¿no? Entonces, el arroz siempre ha sido un alimento muy importante, pero esto también pone en evidencia que en la pandemia no ha dejado de ser importante. Ha tenido un crecimiento, ha tenido un incremento en la demanda en algunos países, y eso es bastante bueno para resaltar como aporte a la seguridad alimentaria de nuestro sector, ¿no? 44% del incremento en el valor de las exportaciones y una reducción del 11% en la cantidad importada, pero sobre todo ahí nos quedamos con el mensaje de que había una fuerte participación del comercio a nivel regional, ¿no? Vuelvo aquí a esta diapositiva donde vemos todas estas palabras, muchos nos podemos identificar con ellas, para concluir esta presentación y llamar un poco a la reflexión, ¿no? El arroz es un negocio de centavos, ¿no? Entonces, la competitividad del sector depende mucho de cómo manejemos una serie de variables, pero muchas de estas variables son variables externas cuya incidencia, nuestra incidencia en el manejo, en el control de estas variables puede ser nula, como en el caso del clima, o muy escasa, ¿no? Como en el caso de políticas. Entonces, a veces sentimos que nuestro sector está completamente ahogado por cuando todas estas externalidades se juntan, pero yo creo que esta pandemia nos ha enseñado varias cosas, y una de las principales es que no se trata de cómo estas externalidades nos van a afectar a nosotros, sino de cómo nosotros podemos reaccionar ante estas externalidades, ¿no? Sino la capacidad de mitigación que tiene el sector arrocero para incrementar su competitividad, incrementar rendimientos y, por supuesto, dar una mejor vida a los productores, ¿no? Entonces, en este sentido, yo me gusta, digamos, proponer, o como creo que el mensaje principal que tenemos es tratar de adaptarnos a estas externalidades, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de manejo agronómico y uso de tecnologías. Muchos países se han visto favorecidos también el incremento en rendimientos por una buena disponibilidad de genética, mayor uso de semilla certificada, implementación de mejores prácticas de manejo, mejor manejo de la fecha de siembra, y también va mucho el tema de la planificación, ¿no? Si bien hemos tenido precios muy atractivos en el mercado, nuevas oportunidades de financiamiento, y eso ha sido un gran incentivo para incrementar la superficie, aquí viene muy de la mano el tema de planificación, ¿no? Porque si nos ponemos a sembrar como locos, van a haber ciertas distorsiones en el mercado que van a afectar, ¿no? Y, por ejemplo, Colombia, Ecuador han visto esto ese año, ¿no? Tenemos el tema de calidad culinaria. América Latina es muy conocida por la alta calidad de sus arroces.
los exportadores del Mercosur cotizan muy bien sus precios internacionales de exportación, pero también tenemos aquí un factor muy importante con el cual jugar también a nivel de los mercados nacionales, ¿no? Luego está el tema de la reducción en los costos de producción, muy de la mano del manejo agronómico, a pesar de que ha habido un incremento en los precios de los fertilizantes, de los herbicidas. Aquellos que han sabido utilizar los recursos con eficiencia, hacer un buen manejo, implementar una agricultura de procesos, creo que se han visto favorecidos en este sentido, ¿no? La integración regional no deja de ser importante. Tenemos amenazas, creo que los tratados de libre comercio, ya no solo con países del continente, sino también los países asiáticos, están en crecimiento, pues es probable que sigan existiendo y que las condiciones no cambien. Entonces, deberíamos apuntar hacia una integración regional, no solo en el tema de mercados, sino también lo que es el apoyo de la investigación, el compartir conocimiento, como es el caso del Observatorio del Arroz, ¿no? Que es una iniciativa que es posible gracias al aporte de todos los socios del FLAR y los aliados estratégicos que tenemos en toda la región, ¿no? Y ahí va justamente lo que es el desarrollo de alianzas estratégicas. Y aquí también hay una mayor participación, digamos, de lo que es el gobierno, una mayor incidencia de los gobiernos, que muchos de ellos se han dado cuenta de lo importante que es tener un sector alimentario bastante fortalecido, y pues el arroz, al ser uno de los principales granos de consumo, está en el podio de prioridades, ¿no? Con eso termino. Agradeciendo a todas las personas que hicieron posible este estudio, en especial al equipo extendido del Observatorio del Arroz, con mis colegas de la mano de Robert Andrade. También nos gusta impulsar este tipo de estudios. Lamentablemente, por las limitantes del tiempo que tenemos para esta presentación, hemos presentado algo muy resumido, de manera agregada. Sé que muchos tienen curiosidad de saber qué ha pasado en sus países o en regiones específicas, o cómo observar esas variables más a detalle. Y en ese sentido estamos preparando un reporte descriptivo donde tengamos también una mayor descripción de todo lo que acabamos de presentar, y estaremos subiendo los resultados al Observatorio del Arroz. Los resultados del año pasado ya lo pueden explorar en la página del Observatorio del Arroz. Hay una sección dedicada a COVID, y la limitante es que en ese tiempo era información bastante cuantitativa. Ahora tenemos información cualitativa, perdón. Ahora tenemos información cuantitativa de precios, exportaciones, producción, que en los próximos meses también lo estaremos subiendo, así que estén atentos a nuestras redes para este tipo de anuncios, ¿no? Y pues invitarles a que escaneen acá este código QR para darnos su retroalimentación en la presentación. Para nosotros siempre es muy importante mejorar en nuestra participación. Entonces ahora le paso, no sé si hay preguntas en el chat, José. Y también les invito, además de las preguntas, a abrir el micrófono, dar su retroalimentación, qué piensan de este comportamiento y qué mensajes claves nos dejan, porque recuerden que este webinar es justamente un insumo para fortalecer el reporte, ¿no? Sí, Sergio, muchas gracias. Sí, abrimos entonces el espacio para preguntas, respuestas, comentarios, así que si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor, levanten su manito virtual o a través del chat de preguntas para ir dando paso a las respuestas de Sergio. Veo una mano levantada de Leonexi García. Leonexi, puedes hacer tu pregunta. Leonexi. Le escuchamos. Dale. No, ya no. Hola. Mire que excelente. No, yo no le hice nada. Ok, parece que no. Tengo aquí a Javier Sánchez Cuenca. Javier, puedes abrir tu micrófono para hacer la pregunta. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Javier Sánchez Cuenca, consultor independiente. Mira, bueno, aparte de felicitar a Sergio por la excelente presentación, a mí me gustaría completarla con un par de reflexiones adicionales que yo también, o que hemos venido identificando, que es el impacto de los fletes marítimos
en el comercio regional, que ha sido y está siendo muy grande, incluyendo el aumento del costo de los fertilizantes y otros insumos por ese impacto de los fletes, que esto va a tener un impacto en 2021 muy grande y además parece ser un fenómeno a medio largo plazo. El segundo punto que hay que resaltar también es que dada el deterioro por la consecuencia del COVID y de la pandemia, están habiendo unas políticas muy activas de protección social por parte de los gobiernos y de Naciones Unidas. Hablo de las bolsas de comida. Todas las bolsas de comida incluyen arroz. Naciones Unidas actualmente está haciendo de forma recurrente ayudas en Cuba, en Haití y ya ha entrado en Venezuela. Estamos hablando de una demanda adicional para todos los que nos dedicamos al arroz muy grande debido a este canal de ayuda alimentaria, ¿vale? Y bueno, y el tercero, y como siempre, porque yo soy un gran defensor del tema de la fortificación, que no nos olvidemos del impacto potencial de implementar políticas actualmente combinando la biofortificación con la fortificación industrial del arroz, dado el deterioro nutricional de toda la región. Estamos en una crisis de largo plazo que requiere políticas de largo plazo. Nada más que era eso para completar la excelente presentación de Sergio y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y Javier toca un punto muy interesante allí, que es los programas gubernamentales de las canastas de alimento y también de los cupones de comida, ¿no? Si bien eso ha incrementado la demanda, por ejemplo, había un incremento en las compras gubernamentales de arroz en varios países, también puede representar alguna amenaza en la medida de que estas donaciones de arroz vengan de arroces importados de otros países, y entonces representaría una cierta distorsión en los mercados para algunos países productores como el caso de Haití. Yo creo que ahí hay que tomar esto como una oportunidad para tratar de comercializar arroz producido localmente, o que los países de la región igual apunten a estas nuevas licitaciones para la compra de arroz para las bolsas de alimento, ¿no? Pero sí es muy, muy importante resaltar eso, y definitivamente ha sido algo muy atípico en este año y que sigue persistente, ¿no? Yo creo que los programas de apoyo social, si bien están reduciendo un poco, creo que van a quedarse ahí un par de años hasta que la población pueda adaptarse nuevamente. Ok, continuamos con la sesión de preguntas, respuestas, comentarios. Así que les recomiendo levantar su mano a través de la plataforma. Pueden escribirla a través del chat también, si tienen algún comentario. Robert, tienes ya el micrófono abierto. Muchas gracias. Pues Sergio, felicitarte, una maravillosa presentación cargada de mucha información y de muchos datos que son muy importantes para la región. Y me gustaría remarcar algo que tú mencionaste sobre el Observatorio del Arroz. El Observatorio del Arroz es una iniciativa que está en evolución y actualmente se ha ido transformando para agregar a más socios que estén interesados en el trabajo que estamos llevando a cabo. Y me gustaría mencionarles que dentro de eso, pues ya hemos empezado a tener socios que provienen no solo de la red que FLAR maneja, sino también de otras instituciones. Uno de ellos y el primero en integrarse fue el Ministerio de Agricultura de Ecuador, pero me gustaría animar a todas las instituciones que están interesadas en este tipo de análisis o de trabajo que llevamos a cabo, que se pongan en contacto con nosotros. Dentro del Observatorio del Arroz encontrarán un link especial que les puede poner en contacto para generar ideas de investigación. El observatorio no solo tiene la intención de presentar información, sino también de ser una plataforma que ayude a generar preguntas de investigación de interés. Entre las cosas que Sergio mencionaba que son muy importantes, el acceso a agua para el cultivo del arroz es altamente relevante, entonces nos gustaría responder preguntas que pueden ser de interés para los socios sobre el tema de cómo nos volvemos más eficientes en el tema de uso de agua. Asimismo, lo que acabaron de mencionar sobre el costo que va a incrementarse debido a los fletes, a la escasez de
de agua en las vías marítimas que se utilizan para la región, son temas de mucho interés para competitividad y actualmente tenemos temas diversos que estamos trabajando en competitividad. Entender el rol que juegan las políticas de sustentación de precios en los países también se ha vuelto una prioridad para nosotros, pero cada una de esas preguntas de investigación que hemos ido generando han venido desde nuestra unidad y desde el interés de algunos de los socios y nos gustaría recibir mucha más retroalimentación de todos los que estén interesados en el sector arrocero, así que les animo a contactarnos, a buscarnos y a juntos proponer nuevos temas de investigación que lo que busquen es fortalecer la producción de la región. Y finalmente comentarles que el observatorio pues ya no solo busca tener información regional, ahora estamos tratando de empezar a absorber información que provenga de diferentes regiones que son importantes para tener en consideración. Conocer los costos de producción de la zona asiática, por ejemplo, es valioso para nuestros productores porque les ayuda a compararse y a ver qué tan eficientes están siendo en términos de productividad. Entender el contexto de esas otras realidades también nos va a ayudar mucho para tomar mejores decisiones. Eso y felicitaciones, Sergio. Muy buen trabajo. Gracias. Muchas gracias, Robert. Sí, invitarles a todos que quieran hacer parte de esta iniciativa, desde ser usuarios del observatorio a unirse a nuestras iniciativas de investigación y también a complementar los datos que nosotros vamos presentando, ¿no? Algo importante es la expansión del observatorio y en este estudio tratamos ya de incluir un poco de lo que es Estados Unidos. Creo que nuestro principal socio comercial fuera de la región y quien influencia bastante en lo que es el sector y el comportamiento de los mercados, ¿no? También nos acompaña en el seminario María Fernanda Álvarez. Ella es la líder del programa de arroz de la Alianza. María Fernanda, tienes abierto el micrófono. Gracias, José. Sergio, muchas gracias por la presentación y por el esfuerzo en el análisis de los datos. Creo que fue un análisis bastante completo. Tengo una pregunta y pues luego quiero complementar con un comentario sobre lo que mencionó Robert. Entonces, mi pregunta es, ¿ese incremento del 37% en la producción es general? ¿Tienes de pronto, pues es un incremento bastante alto para ser un año? Estaba en la parte de las conclusiones. Hay algo de insumos, no sé si hay algunas otras razones por las cuales, o si al desagregarlo, dice allá, incremento en el valor de la producción del 37%, si al desagregarlo lo podemos explicar de alguna forma o ha habido algunos requerimientos ambientales o Sí. de algún otro tipo que debiéramos cubrir. El 37% del incremento es en el valor de la producción, no en la cantidad producida como tal, ¿no? Sí, Y el sí. principal factor de esto ha sido el incremento en los precios, ¿no? Esta cantidad, y por eso vale la pena recalcar cómo la hemos estimado, ha sido calculada en función del precio promedio del productor anual para cada país y la cantidad de arroz producido, ¿no? Y ahí tenemos un gran jugador que es Brasil, ¿no? Brasil produce importantes proporciones del total de la producción en América Latina y Brasil ha experimentado un incremento en los precios casi del 50%, ¿no? Y también se ha visto reflejado en otros países, ¿no? El incremento en producción en Colombia, por ejemplo, a través del incremento en superficie, junto al incremento de los precios, igual añade bastante a la ecuación, y pues el incremento en producción en otros países, ¿no? De manera general, el incremento en la productividad, sí, yo creo que el principal factor ahí ha sido el tema del clima bastante favorable, ¿no? Para alcanzar estos rendimientos, pero no podemos atribuir un solo factor a todo este comportamiento, ¿no? Pero aquí en esta cifra y en esta tendencia es importante tener en cuenta eso, ¿no? Brasil y un fuerte incremento en los precios, ¿no? El valor de la producción en 2019 se hace en función de los precios para 2019. Ok. Muchas gracias por la explicación. Dale. Tenemos un comentario aquí en el chat de Maribel Cruz. Dice, felicitaciones, Sergio, como siempre, excelente e ilustrativa. No sé si fue falta de atención mía, pero no entendí la situación de Venezuela en cuanto a autosuficiencia, importación y exportación. Tampoco entendí por qué o cómo se miden exportaciones versus importaciones de un país, porque vi exportaciones 70% e importaciones 73%. Creí que si las exportaciones eran 70% por defecto, las importaciones eran la diferencia con respecto a 100.
Disculpa si es muy básico lo que pregunto, pero no me gusta quedarme con dudas, Maribel. No, está perfecto. Creo que María Fernanda tenía un comentario. Primero, no sé si María Fernanda quieres hacer primero el comentario y luego responder a la No, pregunta. rápidamente, quería hacer esa misma invitación que hizo Robert. Es muy importante que dentro de todo este análisis se incluyan, obviamente, las instituciones de FLAR que han sido parte del desarrollo del observatorio, pero que lo enriquezcamos y que estamos dispuestos a que participen cualquier otro tipo de instituciones, porque pues esto hace realmente una perspectiva bastante fuerte para nosotros y nos permite guiar la investigación desde el programa de arroz de la Alianza. Entonces, por eso refuerzo esa invitación a que participemos, porque a través de todos estos análisis nosotros determinamos también ciertos objetivos de investigación. Entonces, muchas gracias. Es correcto. Muchas gracias, María Fernanda. Respondiendo a la pregunta de Maribel, a ver, primero el caso de Venezuela, ¿no? Venezuela viene de ya varios años de una tendencia negativa en cuanto a lo que es el crecimiento de la producción, ¿no? Ha reducido bastante el área sembrada. Este año pasado se ha visto particularmente afectada por una muy baja disponibilidad de lo que es combustibles. No había suficiente combustible para sembrar, también la disponibilidad de insumos, el tema de acceso a los mercados, también había un control de precios a nivel nacional. Entonces, esto ha propiciado de que Venezuela pase de ser un exportador hace muchos años, exportaba arroz a Colombia, a ser un importador neto y ahora uno de los importadores más importantes, más relevantes en la región, ¿no? Entonces, una caída de casi un tercio en la producción nacional ha hecho que la autosuficiencia de Venezuela reduzca sustancialmente, ¿no? Eso es lo que ha pasado con Venezuela y muchos países a nivel regional han sabido aprovechar eso como una oportunidad, viendo en Venezuela un mercado atractivo, ¿no? En cuanto a las importaciones, aquí estamos hablando de valores agregados a nivel regional, ¿no? Entonces, la cantidad de arroz exportado nunca va a ser igual a la cantidad de arroz importado. O sea, tenemos dentro de la región e importaciones de la región porque estamos calculando esto en función del total de exportaciones de la región, ¿no? Entonces, si bien el 70% del total de las exportaciones pueden ir a América Latina, no implica que necesariamente el 70% del total de las importaciones vengan de América Latina, ya que en esa balanza, digamos, del valor total de las importaciones, tenemos otros países, ¿no? Entonces, esta relación no solo cambia en función de la cantidad que América Latina está exportando, digamos, a otros países de América Latina, sino también de la cantidad de arroz que América Latina está demandando de otros orígenes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido una mayor importación, digamos, de arroz de Estados Unidos, esta cifra sería mucho más baja, a pesar de que el 70% del arroz exportado en América Latina ha ido a parar a otro país de América Latina, ¿no? Entonces, no es una balanza equiparable entre ambas variables, ¿no? Sergio, tal vez para complementar lo que estás explicando, tú estás utilizando, para comparar esa relación porcentual, estás utilizando el total de exportaciones. Entonces, no estás combinando ambas cifras entre exportaciones e importaciones, sino que estás utilizándolas para definir los destinos, ¿no? Entonces, eso hace la diferencia. Y por eso no se suman ni se añaden al 100. Pero incluso si no comparáramos, digamos, pongamos el ejemplo de Estados Unidos. Asumamos que Estados Unidos exporta el 10% de su producción, el 10% de sus exportaciones van a parar, digamos, a Panamá. Pero eso no implica que el 10% de las importaciones de Panamá vienen de Estados Unidos. Puede que el 90 o el 95% de las importaciones de Panamá vengan de Estados Unidos. Pero eso solo representa el 10% de las exportaciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver a un nivel más macro agregado a nivel de la región, ¿no? Claro, son dos proporciones distintas que estás utilizando para calcular ese porcentaje. Son dos cantidades diferentes. Es correcto. Ahora veo la mano arriba de Eduardo Graterol. Eduardo, tienes el micrófono abierto. Porfa, sigue. Hola, gracias, José. Buen día a todos. Felicitaciones, Sergio. Muy rápido, sé que el tiempo ya es muy corto. No, primero resaltar algo que mencionaste, el resultado de la encuesta la región tuvo una productividad promedio de más de 6 toneladas
por hectárea. Es un dato, no es un dato menor, es un dato significativo, dado que ha habido de manera general una reducción del área y a su vez hay una mayor productividad. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia productiva o de productividad, creo que hemos ganado mucho. Pero el tema competitividad creo que es realmente la gran lección que nos está dejando todos estos análisis. Y definitivamente tenemos que estar preparados para precios que inevitablemente van a bajar para los productores. Ya es una tendencia que estamos viendo que empieza otra vez como a buscar su cauce natural de precios que había antes de pandemia. Ojalá la ventana que tenemos sea lo suficiente como para sacar el máximo provecho y reinvertir en mejora de competitividad. Entonces, solo resaltar eso. Creo que el tema costo de producción o eficiencia productiva es algo que debemos mirar hoy tanto o más que el tema de rendimientos o productividad de manera general. Y en segundo lugar es la distinción de los mercados, ¿no? El tema de cómo esa calidad que nos distingue como región podemos reforzarla, no solamente porque vamos a exportar arroces a mercados que son exigentes en calidad, sino porque los propios consumidores internos en nuestros países son cada vez demandantes de unas calidades mejores de arroz. Y pues al estar expuesto también a arroces importados, pues los consumidores van conociendo otras calidades que cada vez más van a empezar a demandar. Entonces creo que la clave a futuro, pues, sin dejar de invertir en las mejoras de productividad que debemos seguir, es enfocarnos en una mayor eficiencia productiva, producir más con menos y en distinguirnos en el tema de la calidad porque las exigencias de los consumidores son cada vez mayores. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Sergio, tenemos un comentario y una pregunta, si podemos tener 5 minutos más. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Bueno, entonces el comentario es de Tiago Sarmento Barata, de Brasil, me imagino, que nos dice: un comentario que añadiría es que la baja viabilidad económica de la producción de arroz en los últimos años, antes de 2020, provocó una selección natural de productores y una concentración de la producción. Los productores más competentes, con mejor gestión de producción y comercialización, se mantuvieron en la actividad. Y Raúl Osorio nos comenta: felicidades, muy buen seminario. ¿Cómo la implementación de una agricultura de precisión podría optimizar la producción de arroz en la región ante la limitación de recursos y tecnología en Latinoamérica? Perfecto. Y yo creo que la respuesta a Raúl va muy de la mano con lo que mencionó Eduardo y con el comentario de Tiago, ¿no? Yo creo que la agricultura de precisión es una herramienta, no es la panacea, por supuesto, es una herramienta que nos puede ayudar a mejorar en los procesos de producción. Como dice Eduardo, a veces no podemos esperar jugar siempre con el rendimiento, ¿no? El rendimiento es una variable de la ecuación en la competitividad, pero tiene un techo. Y si nosotros esperamos ser competitivos con otros países cuyo techo natural, digamos, cuya oferta ambiental es mucho más alta, nunca vamos a llegar a ser competitivos, ¿no? Entonces, la implementación de tecnologías como es la agricultura de precisión, variedades, manejo, agronomía de procesos, etcétera, apuntan a que el arrocero trate de ser más eficiente y maneje mejor estas variables, ¿no? Los que están en producción de arroz saben muy bien cuál es el efecto que tiene un buen manejo agronómico en los rendimientos, pero también en una reducción en los costos de producción y por ende un incremento en la competitividad, ¿no? A nivel de América Latina hay bastantes disparidades, digamos, entre escalas de productores muy grandes que tienen inversiones sustanciales y que ya están implementando una gran cantidad de tecnologías, agricultura de precisión, uso de radares, satélites, inteligencia de mercados, pero también no nos olvidemos que tenemos miles de productores, tenemos cerca de más de 200,000 pequeños productores en América Latina que dependen de un manejo mucho más limitado, su inversión es más limitada, menor área, menor superficie, con quienes también hay que trabajar en el tema de la inclusividad de estas tecnologías, ¿no?
cómo hacemos que estos spillovers de las tecnologías, digamos, lleguen también a estos productores y cómo ellos podrían implementarlas. Bueno, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero muchísimas gracias a Sergio, a María Fernanda Álvarez también, a Eduardo Graterol, a todo el equipo del FLAR, a Robert también, al equipo de Visa for Impact por toda su amabilidad de haber aceptado esta invitación para este seminario y espero que pronto podamos hacer otro nuevamente contando los hallazgos de este estudio hacia más adelante y un avance también del reporte que nos han anunciado. Muchísimas gracias a todos también los que asistieron esta mañana, dedicaron parte de su tiempo para compartir con nosotros y espero que nos veamos pronto en un nuevo seminario. Muchas gracias a todos, muchas gracias José y un saludo a todos. Gracias, hasta la próxima.